Bueno, y lo saludamos al ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Roberto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, una pregunta, yo sé que es, para los gobernantes, decíamos hoy en el arranque del programa, tomar este tipo de medidas son medidas difíciles de tomar porque significa un costo político importante, gente en la calle protestando, pero también hablamos con expertos y nos dicen, bueno, pero el trabajo al final es más seguro que tu casa, sin embargo, se cierra el trabajo. Convencenos de por qué. ¿Mm? Sí, lo que primero te quiero decir es que no hay peor costo político que no tener camas para poder darle a una persona que la necesita, ¿no? Porque eso es irreversible, ¿no? La vida humana. Lo que está claro es que lo que depende de la actividad económica es algo que uno puede pasarla mal, como muchos sectores hoy realmente la están pasando mal, pero que hay posibilidades de recuperación. Y sobre todo también, digo, si bien uno entiende que no es integral, hay determinados paliativos que genera el Estado Nacional y el Estado Provincial para tratar de sostener, de apuntalar algunos sectores que realmente la están pasando muy mal. Lo que está claro, y recién yo lo escuchaba con mucha atención a ustedes, es que hoy es más peligroso, por decirlo de alguna manera, no sé si la casa, pero sí los vínculos familiares, afectivos, sociales, que laborales, ¿no? Digo, uno se la pasa recorriendo la provincia, fiscalizando, visitando empresas, y uno ve que en los lugares de trabajo está el barbijo, está el distanciamiento, está la toma de temperatura, está el registro, es decir, hay una serie de controles, de protocolos, tenemos más de 40.000 protocolos presentados ante el Ministerio de Trabajo, y eso hace que nosotros podamos tener indudablemente un control sobre las actividades laborales, las actividades económicas. Ahora, cuando salimos de nuestro lugar de trabajo, bueno, empezamos a relajarnos y tenemos un encuentro allá y un encuentro acá, y esto generalmente genera mucho más riesgo, y lo que digo es que la gran mayoría de las situaciones se presentan de contagios en ámbitos sociales, familiares y afectivos, y nosotros después somos los que llevamos, una vez contagiados, el virus al lugar de trabajo. En términos generales sucede así. Entonces ustedes recién se preguntaban, ¿no? Bueno, ¿y entonces por qué se cierran los lugares de trabajo? Bueno, en realidad lo que uno trata es de detener la circulación, por eso paramos de alguna manera la pelota, porque lo que necesitamos es bajar un poco los índices porque tenemos saturadas las camas, y entonces, bueno, tenemos que tratar de generar un equilibrio, y de esa pelota que se paró, si se quiere, digamos, ahora, ¿no? Tuvimos en lugar de tener los 15 minutos de descanso, es como que tenemos 14 días no digo de descanso total, sino de determinadas actividades para bajar el ritmo y volver a empezar, ¿no? Ministro, quiero detenerme en lo que usted decía, ¿no? Esto de que nosotros recorremos la provincia, en las empresas se cumplen los protocolos. Me gustaría ver si se puede desagregar ese nivel de fiscalización. Uno tiene la sensación de que en el sector secundario, léase industrias, donde están mucho más adecuados y acostumbrados a las normas de higiene y seguridad laboral, allí se cumplen los protocolos. Ahora, no sé si este es el mismo nivel de cumplimiento en los servicios, en donde uno ve, a poco de recorrer restaurantes, bares, algunos lugares que tienen que ver con comercio, que los controles y el cumplimiento de los protocolos no son tan estrictos como en el sector secundario. Bueno, en realidad lo que uno ve es que lo que tenemos que hacer hincapié, por eso yo recién le dedicaba una parte de lo que yo venía diciendo a nuestras propias conductas, ¿no? Lo que hacemos por fuera del ámbito laboral. En algunos lugares, como bien vos lo planteás, se da, a lo mejor uno va a un lugar gastronómico, por decirlo, y encuentra, digamos, a muchas personas reunidas en un ambiente muy pequeño. Cuando quiero decir esto, me refiero a que están todos muy juntos en una mesa, y justamente lo que sucede es que no se contagia ni el mozo ni la moza ni los trabajadores del lugar, se contagian las personas que están en ese ámbito, que aunque sea gastronómico,
volvemos a la cuestión social. Es decir, nosotros deberíamos replantear las condiciones, los protocolos en los ámbitos gastronómicos, por ejemplo, para que, bueno, o haya doble mesa o se ocupen, digamos, espacios donde haya un distanciamiento mayor entre las personas, porque si vamos a ir 6 personas todos juntitos a una mesa, bueno, volvemos a lo mismo, digamos. Es lo que estábamos hablando antes sobre los lugares donde uno se concentra más, que es el lugar de trabajo, y en los otros lugares, digamos, donde uno se distiende. Y acá también quiero hacer hincapié, ¿no? Digo, no es que nosotros somos hijos del rigor y entonces necesitamos a un policía o a un inspector al lado nuestro. Nosotros claramente que tenemos que tener una responsabilidad social y cumplir con las pautas que nos señalan desde las áreas de salud. Pero también es cierto que estamos saturados, es cierto que esto lleva mucho tiempo y que entonces nos cuesta, porque además tenemos una forma de ser que tiene que ver con el afecto, que tiene que ver con el encuentro, que tiene que ver con una cultura muy latina que hace que nos cueste el distanciamiento y nos cueste quizás esta frialdad de no poder acercarnos, de abrazar o de tener contacto, que es algo natural a nosotros. Pero bueno, tenemos que seguir haciendo este esfuerzo porque tenemos que priorizar las actividades, tenemos que la actividad económica, es decir, tenemos que entender que determinadas cosas que nos gustan mucho, que nos generan muchísimo placer, bueno, tenemos que postergarlas para que no tengamos que seguir restringiendo actividades y seguir generando daño económico, ¿no? Roberto, bueno, hay muchas actividades económicas que se han resentido últimamente, no solo en la provincia de Santa Fe, sino en el país también, pero algunos que cobran una ínfima parte del sueldo, o cobran la mitad del sueldo, o que viven prácticamente del subsidio, están buscando otros horizontes. ¿Se están dando los casos de extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo con el pago correspondiente de las indemnizaciones o no todavía? Mira, tenemos una diversidad de situaciones y sí. Yo lo que siempre digo, porque no me gusta, digamos, decir una cosa distinta de lo que pasa en la realidad, muchas veces desde el Estado se tiende a ocultar, digamos, determinadas situaciones. A mí no comparto de esas estrategias. Yo lo que digo es que al Ministerio de Trabajo llega una parte, una porción de los conflictos, porque como bien vos sabés, hay personas que van a solucionar sus conflictos a tribunales y no pasan por el Ministerio de Trabajo, como vos acabás de decir, hay un mutuo acuerdo y por lo tanto a lo mejor hacen un acta ante escribano y ni siquiera van a un organismo público, ni al judicial ni al administrativo. Entonces, digo, hay una diversidad de situaciones. Nosotros vimos que el peor momento fue en los meses de abril y mayo, que en junio empezó a repuntar y que, en definitiva, todavía hoy no podemos terminar de tener un panorama completo de la situación. Una situación que, como bien decís, también no solamente a veces hay extinción de la relación laboral, sino que hay suspensiones, que hay pagos parciales, situaciones que también en algún caso se dieron porque hubo acuerdos a nivel hasta nacional de distintos sectores, digamos, para el pago de sumas no remunerativas. Es una situación claramente compleja, pero que también viene, como lo vemos con algunas empresas que ahora dicen que se van del país, como si fuera fruto de determinadas políticas de este gobierno, que vienen de crisis de años anteriores producidas por políticas neoliberales que tuvimos antes, ¿no? Ministro, si usted tuviera que hacer una fotografía de la sangría que ha costado en términos de puestos de trabajo el COVID desde inicio de la pandemia, del inicio de año hasta el presente, ¿en cuánto podría cuantificar la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido? Mira, yo te digo que, como lo planteaba recién, no tenemos tanta precisión. ¿Por qué? Porque primero hay datos que tardan un par de meses en llegar, como son los datos más exactos de empleo, que son los de empleo registrados que provienen de AFIP. Tenemos algunos otros datos, pero son bastante fluctuantes, por lo que decía recién, es decir, se habían perdido puestos de trabajo, después se retomaron, porque la construcción
generó un impacto importante porque estuvo paralizada. Bueno, después realmente venía funcionando muy bien. Lamentablemente fue una de las actividades que ahora vemos afectadas nuevamente. Por otro lado, si bien en algunos lugares se han perdido puestos de trabajo, por otros lugares se han tomado, es decir, yo recorriendo las empresas veo, sobre todo en lo industrial o en el ámbito del transporte de cargas, digamos, bueno, que ha crecido la demanda de trabajadores. Entonces, está claro que la pandemia agudizó el desempleo, pero todavía, digamos, no tenemos números en concreto como para poder hacer un análisis que seguramente lo podamos hacer en un corto plazo, ¿no? Ministro, gracias por estos minutos con nosotros, muy amable, gracias por su tiempo. No, pero por favor, para mí siempre es un placer hablar con ustedes.